tú sabes que cuando tú te sientes mal, vas al doctor, ¿no? Llegas con el doctor y le dices, ¿sabe qué, doctor? Tengo temperatura alta, me duele el cuerpo, los huesos, mareos. Ah, ok. Y ya te dice el doctor, bueno, tienes tal cosa, ese es el tratamiento. Pero cuando uno siente un malestar emocional, no acostumbra a ir con un profesional de la salud mental. Simplemente, ¿qué es lo que te dicen? Ay, es que me siento, ¿sabe? Como raro. Y lo más extraño es que hay personas que dicen, no, pues sí, entre comillas, estoy haciendo comillas, te entiende cuando dice me siento, ¿sabe cómo? Cuando realmente es algo muy ambiguo. Los dos creen que se refieren a lo mismo, sí. Y es interesante, ¿no? O sea, yo no voy a decirle a un profesional, yo voy a decirle a Google, estoy en depresión, ya me autodiagnostiqué. Qué interesante es pensar que necesitamos expresar emociones ante cualquier situación y en todo momento. Es tanto así que incluso en las redes sociales encontramos la manera de indicar si nos gusta, si nos asombra o nos enamoran las cosas que publicamos, lo que sabemos de los demás. Es tanto el grado que incluso influye en la respuesta que tenemos ante cualquier situación cotidiana. Hola a todos y bienvenidos a PEFcast, el podcast oficial de Psicólogo en Formación. El día de hoy, y como siempre, nos encontramos transmitiendo para ustedes Jonathan Ramírez, Gerardo Lara y Daniel Chávez. El día de hoy les traemos el tema analfabetismo emocional. Pues bueno, ya mencionamos el tema, así que vamos a primero definir qué es esto del analfabetismo emocional. Analfabetismo emocional, bueno, pues primero la palabra que más me resuena de esa frase pues es el analfabetismo, ¿no? Que viene siendo como la falta de algo, como... Falta de conocimiento, quizás. Falta de conocimiento. Si hablamos de un término escolar, estamos hablando de alguien que no sabe leer, escribir, expresar con palabras escritas. Reconocer. Tal cual. Aprendizajes, exacto. Y ya trasladado a lo emocional, podemos decir que es alguien a quien le cuesta trabajo quizás reconocer lo que son sus emociones y por consiguiente la de los demás. Muy bien, sí. Y no solo reconocer, también expresar. O sea, si yo no reconozco lo que siento, difícilmente voy a entender lo que voy a estar expresando. Ok. ¿Ustedes han visto algunas personas así? No sé, conocidos, vecinos, amigos. Una persona que se le dificulta expresarse, sí, yo he conocido gran cantidad, porque de hecho no completamente, pero gran parte de las personas muchas veces no sabemos reconocer qué es lo que sentimos, ¿no? Decimos que, por ejemplo, cuando quiero decir lo que siento, digo, ay, es que me siento, ¿sabe cómo? Como raro. Y fíjate que es lo más común, el me siento sabe cómo, para expresar cierto sentimiento. Y lo más extraño es que hay personas que dicen, no, pues sí, entre comillas, estoy haciendo comillas, te entiende cuando dice me siento sabe cómo, cuando realmente es algo muy ambiguo. Y a lo mejor hasta tú lo puedes interpretar de alguna forma que no es lo que la otra persona está sintiendo, ¿verdad? Sí, esa es otra. Lo que te quiso decir algo y tú en tu propia interpretación pues ya agarraste otra idea, ¿no? Completamente diferente, pero los dos creen que se refieren a lo mismo, sí, exacto. Al hablar de este tema inevitablemente vamos a pensar en, analfabetismo emocional quizás me lleva un poquito a pensar a inteligencia emocional también, ¿no? Sí. Que quizás no es exactamente lo contrario, pero bueno, yo cuando escuché ese término van relacionados, ¿no? Yo pensé inmediatamente también en inteligencia emocional, que creo que está obviamente relacionado. Sí, va de la mano. ¿Y qué es inteligencia emocional? La inteligencia emocional es alcanzar a entender qué es lo que siento, en qué momento lo siento, cómo puedo expresarlo, de alguna manera, cómo controlar mis emociones. ¿Cómo comportarte ante alguna situación emocional? Ser consciente de lo que estoy sintiendo. Muy bien. Bien. Antes de continuar, hay una cuestión que a mí me da vueltas en la cabeza, que es cómo alguien llega a no lograr comprender o más bien
a reconocer qué es lo que siente, si son sus emociones propias, ¿no? Si es algo que es tuyo, son tus emociones. ¿Cómo puedes llegar a ese punto? A lo que tuve que llegar al estar pues haciendo introspección y recordando inclusive algunas de las frases o anécdotas que me han contado personas que conozco. Muchos se remontan a su infancia y lo que es el aprendizaje que tuvieron en ese momento, ya sea pues vicario o en general que pudieron percibir ya sea de su entorno, a su familia, todos estos círculos a los que nos vemos expuestos, ¿no? Lo primero es el típico ejemplo de un niño llora, se acerca ya sea el papá principalmente, y deja de llorar, no estás llorando. No llores. Ajá, no llores. Y a veces y más si eres niño. Y más si eres niño, ¿no? Los hombres no lloran, punto. Y empiezas desde ese momento a catalogar el hecho de que el sentirse triste no está bien. Ajá, esa es otra. Pero en ese momento el hecho de llorar no está bien, mostrar tristeza, ¿no? Desde ahí empezamos. Sí, porque te puede debilidad y otro tipo de cargas sociales que nos puede llevar a todo eso, ¿no? Otra. Aquí ya entra un poco un ejemplo ya personal. Aquí voy a hablar de una de las situaciones que a mí me sucedieron. Es que yo, teniendo aproximadamente 11 años de edad, yo me encontraba en la sala de mi casa pues tranquilamente, viendo un programa que en ese momento se transmitía en televisión, que era un recopilado de videos graciosos, gente cayéndose, gente haciendo variedad de cosas, pero pues graciosas, ¿no? Recuerdo que me empiezo a reír, después de reír me empiezo a carcajear y por consiguiente después escucho que se acerca un familiar mío y me dice: no te rías de esa manera, pareces loco. Bueno, pues sí le bajé, sí me dejé de reír y ya trayéndole este momento ese escenario en el que me vi envuelto, bueno, pregúntate actualmente, ¿quién se va a negar a sí mismo una buena carcajada con lo bien que se siente, ¿no? Es alegría pura, una carcajada. Y sucede, hay gente que te va a, ya sea que sean conscientes de lo que están haciendo en ese momento o no, pero se están privando de sentirte alegre, ¿no? Plena alegría, y no se dan cuenta. Otra que pasa con el enojo, la típica que tú tienes a un amigo enfrente, o una persona X en general, y o sea, tienes ojos, te das cuenta de que esa persona está enojada y tú le dices: ya te enojaste, estás enojado. ¿Cuál es la respuesta de aquella persona? No estoy enojado. No estoy enojado, ¿no? Como si aceptar que estar enojado estuviera mal. Como si estuviera mal estar enojado. Porque esa es otra. Esa es cuestión de que aprendes, pero quiero caer a que todo esto es un aprendizaje que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, y es una carga social, que el hecho de mostrar nuestros sentimientos no está del todo correcto. Y de ahí para acá, al hecho de que al no exponernos a esas emociones, al no experimentarlas tal cual como tienen que ser, tan plenamente como ellas mismas lo demandan, te privan de esa experiencia de ver cómo se siente estar enojado, cómo se siente estar feliz, contento, para después poder identificarlo cuando ya pasó algo de tiempo, ¿no? Eso es a lo que voy. O te enseñan a solo expresar los sentimientos o las emociones buenas, ¿no? O sea, entre comillas buenas, o sea, como sí puedes alegrarte, sí puedes estar feliz, sí puedes estar enamorado, pero no puedes enojarte, no puedes llorar o no puedes sentirte mal porque, no sé, puede ser supuestamente signos de debilidad o de alguna otra situación que no está bien. Sí, todas esas emociones y sentimientos catalogados como negativos, ¿no? Que no sé quién lo catalogó así, pero así están catalogados. Al fin y al cabo, todo esto nos lleva al aprendizaje que tenemos de las emociones. Yo creo que estaría bien hacer como esta énfasis en que las emociones
En realidad es una respuesta natural, o sea, tú la sientes la emoción. Ajá, la emoción todo el mundo la siente, pero la manera en que nosotros tenemos de responder cuando sentimos la emoción, eso es lo aprendido. Sí, o sea, yo siento esto, lo siento, y cuando lo siento, tengo una respuesta, y este tipo de respuesta yo lo aprendí de alguien más, aunque yo no quisiera haberlo hecho de esta manera, así fue, o así me lo enseñaron, o así me lo reforzaron. La cuestión aquí es que la emoción es natural y la respuesta es algo aprendido. Ajá, sí, es un condicionamiento tal cual. Exactamente, es un condicionamiento. Entonces cada persona puede tener una manera de responder a la misma emoción que otra persona muy diferente. Sí, o sea, yo me siento enojado y Jonathan se siente enojado, pero muy probablemente mi respuesta ante el enojo va a ser diferente a la que tiene Jonathan. Sí, eso ya depende de cada persona. Aunque hay respuestas que son muy comunes, por ejemplo, un hombre cuando se siente triste no debe de llorar, porque socialmente están establecidas, ¿no? Es lo correcto socialmente. Y cuando hablamos de sociedad estamos hablando de que hay aprendizajes que gran parte de la población podría repetir como un patrón, ¿verdad? Ajá. Pero aún así cada persona lo puede responder de manera individual muy diferente ante una emoción, pues. Bueno, para que quede más claro el tema, vamos a ver la contraparte, la definición contraria del analfabetismo, o sea, en este caso la alfabetización, ¿no? La alfabetización emocional sería la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y emociones en nosotros mismos y también en los demás. Ahora, porque esto es importante, no sé si ya es buen momento para mencionar por qué el tema, ¿no? ¿Por qué es importante alcanzar a reconocer todo esto? Y ya sabemos que incluso este tema podría estar de moda, hay libros, hay diplomados, hay talleres, ¿no? Hay muchísima información. Incluso podríamos decir que alguna persona ya escuchó algo al respecto, ¿no? No es un tema nuevo, es un tema bastante de moda. Entonces, ¿por qué la importancia? Yo creo que podemos alcanzar a darnos cuenta de que si en todo momento, en toda situación estamos sintiendo las emociones, pues sabemos que influyen en todo comportamiento también. Sí, yo creo que ahí es donde radica la importancia. O sea, si yo tengo una actitud de aprendizaje en la que me siento bien, estoy alegre, voy a tener una respuesta. Si yo estoy enojado, voy a tener otra respuesta. Si yo estoy triste, a lo mejor ni voy a tener ganas de hacer nada, ¿no? Esa es otra respuesta. O sea, esa es la importancia. En todo momento, pues alcanzar a reconocer y ver de ahí mi actuar. No hay que recordar que todo momento estamos actuando de una manera. O sea, cada uno de los movimientos, pensamientos que tenemos es un comportamiento que nos lleva a actuar con los demás de alguna manera y obviamente nos trae resultados que podrían favorecernos o no. Y de ahí vienen ya los reforzadores, ¿no? Si funciona, va a continuar, si no, no. Algo así logré contener de lo que mencionaste. Que cualquier comportamiento o la mayoría de nuestros comportamientos es una manifestación de una emoción. ¿Actuamos con los demás? Claro, entonces que es muy importante, ¿no? Porque como el ejemplo que decía Jonathan de que te preguntan cómo estás y quieres resolver un problema, vas a terapia, si acaso vas a terapia, y te preguntan cómo estás y no sabes cómo expresarte, quizás puedes decir algo que realmente no estás sintiendo, ¿no? Como lo que decían, pues me siento enojado, pero realmente a lo mejor no es enojo, es pues miedo o es ansiedad o es otra cosa, cuando realmente no estás siendo consciente de qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Por eso la importancia de conocer esos temas y estas manifestaciones. Sí, el peor de los casos y que yo he visto de manera clínica es el hecho de personas que han sido pues enviadas a lo que son los servicios de psicología porque antes habían ido a esas pequeñas clínicas donde ¿cómo se llama cuando te mandan de un lugar a otro? Ajá, que son referidos de una clínica ya a un lugar de servicios psicológicos especializados porque fue
el profesional quien se dio cuenta que había algo que no cuadraba y no el paciente. Ok. Hasta ese yo creo que sería el caso de más extremo, en el que ni siquiera tú sabes si estás bien o estás mal, simplemente estás sobreviviendo porque ya ni siquiera es vivir, ¿no? Y ese es uno de los problemas que trae el analfabetismo. El problema principal es que si no sabes si estás bien o estás mal, no vas a lograr avanzar porque vas a estar como estancado en el mismo lado. Ahora, tú sabes que cuando tú te sientes mal, vas al doctor, ¿no? Llegas con el doctor y le dices, ¿sabe qué, doctor? Tengo temperatura alta, me duele el cuerpo, los huesos, mareos. Ah, ok. Y ya te dice el doctor, bueno, tienes tal cosa, este es el tratamiento. Tan sencillo como puede ser eso, ¿no? Pero Un cuadro clínico. Sí, pero ahora en el lado acá de lo que es la psicología clínica, en la que se espera pues darte un diagnóstico, en el que tú, al ser el paciente, a ser a quien le suceden las cosas, es digamos objeto de las circunstancias, si no sabes cómo expresar eso que te está sucediendo en ese momento, ¿cómo va a llegar a ti después el tratamiento? O lo mejor o mejor dicho, lo que tú necesitas. Es una de los principales problemas que yo veo. Yo creo que mencionaste algo importante porque, por ejemplo, cuando uno siente un malestar físico, va al médico y ya sabe, no, me duele el pie. Sí. O me duele el estómago. Pero cuando uno siente un malestar emocional, no acostumbra a ir con un profesional de la salud mental. Simplemente, ¿qué es lo que te dicen? No, pues, tómate una cerveza, ¿no? O vamos por una cerveza para que me digas qué es lo que te está pasando. Para que te olvides. Vámonos de fiesta, distráete. Exactamente. No estés triste. O sea, haz algo, pues, distráete, ¿no? O sea, se te va a pasar, pues. Ese dolor se va a acabar en cualquier momento, lo vas a reprimir, lo vas a evitar, lo vas a guardar, lo vas a desplazar. Va a pasar. Sí. Y todo el mundo ya sabe que sí pasa, pues, pero después aparece otra vez. Sí, no es un malestar que se curó así. Sí, porque es algo que no se resolvió, ¿no? Exactamente. Lo evitas, lo bloqueas. Y es algo normal para todos, o sea, es algo que sucede diario. De hecho, antes de estudiar psicología, yo estaba en situaciones en las que me sentía mal y pues iba con mis amigos y les contaba y luego me sentía mejor, ¿no? Esta parte de sacar lo que sientes, ¿no? De dejarlo fluir, pero después volvía porque no solucionaba nada, o sea, ahí estaba el malestar de todos modos. Esta es la parte que se me hace importante de lo que acabas de mencionar, que el malestar emocional no se atiende, lo dejamos pasar, incluso lo guardamos por años y usamos cosas y sustancias que pueden ser aceptadas o no aceptadas para desplazarlo y para evitarlo, ¿no? Y así negamos una parte que obviamente es nuestra y que sí sentimos, pero como no es tan doloroso como el dolor que me lastimé el pie, el dedo chiquito, tan tangible, ¿no? Ajá. Exactamente, no lo siento, no me doy cuenta, pues no estoy acostumbrado a ponerle atención, pues lo ignoro. Sí. Y así lo dejamos pasar. Sí, es esa parte de buscar ya apoyo o ayuda, ¿no? A veces la dificultad, lo que de veras trae dificultad es dónde busca uno la información. Porque al no ser un profesional el que te vaya como guiando, dando indicaciones, y con no profesional me refiero a preguntarle a Google, y que ahorita está de moda esa imagen, ese meme en el que buscas en internet, me duele el estómago, pues cáncer de estómago, y que bueno, estoy preocupado, cáncer de preocupación, o cosas así por el estilo, ¿no? Y la cuestión es, tú, si enfrente está una persona para interpretarte o saber qué es lo que te está sucediendo, ¿cómo te va a interpretar Google? Y seguramente si tú reprobaste un examen y dices, es que me siento deprimido, cuando en realidad no estás deprimido, simplemente es un lapso de tristeza. Entonces, ¿qué hago para la depresión? Lo que te va a aventar Google es, pues mira, lo más fácil es que hay muchos medicamentos que puedes tomar, que es este listado, bla, 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 bla. Pues dice Google que tengo que tomar medicamento, así que pues medicamento. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta. Porque tienes que acceder a una plataforma como es Google, y además pues también el hecho de no tener como esa
ese alfabetismo emocional para saber realmente que no es una depresión, que es algo más leve. Comparado las magnitudes, nada que ver. Y es interesante, ¿no? O sea, yo no voy a decirle a un profesional, yo voy a decirle a Google. Ajá. No, así como si fuera dolor de estómago, yo le pongo, me siento triste, estoy en depresión, ya me autodiagnostiqué y ya busco mi tratamiento y busco todo. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Incluso podrías aproximarte un poquito más buscando tus síntomas físicos en Google que si estuvieras buscando tus síntomas, tus sentimientos, ¿no? En Google, porque eso es más complicado todavía, no puedes decirle a Google, me siento triste, ¿qué hago? No sé, a lo mejor con suerte te vas a encontrar en alguna página de salud mental, pero con no suerte. Es lo primero que aparece, porque yo ya he buscado, yo ya he puesto en el asistente de Google, le he dicho, me siento mal, ¿qué hago? Y me aparece algún chiste o algo así, ¿no? O sea, en realidad sí. Ni siquiera te aparece un contacto de salud mental. Okay. No es algo que puedas buscar tan fácil. Por ejemplo, tú buscas en internet depresión y te va a dar pues quizás una depresión generalizada. O sea, hay muchos tipos de depresión, puede ser grave o una distimia, pero pues al no saber tú qué tipo de depresión tienes porque no estás yendo con un experto, pues vas a encontrar una depresión generalizada en internet donde ocupas a fuerzas medicamento, y pues imagínate si tienes al alcance eso y lo haces, puedes empeorar el trastorno, sí, tu situación. Ahora, no es necesario ir al psicólogo cada vez que te sientas triste, tampoco es necesario, pero sí es importante identificar cómo te sientes, porque esto te va a ayudar a ver qué puedes hacer con lo que sientes. Si es algo que no es normal, entonces sí acudes con un especialista. Pero aquí lo importante es que logres identificar. O sea, no vayas porque estás triste y ya. Sí, o sea, todo el mundo está triste, eso es normal, le sucede a todos. Aquí lo importante es saber identificar tu respuesta ante la tristeza y qué hacer en esos momentos con esa tristeza. Igual con las demás emociones. También lo que mencionabas que me llamó la atención, lo que mencionaba Jonathan, en el ejemplo que dio, ¿por qué es más creíble o es más común que una persona vaya a buscar, por ejemplo, los síntomas de una depresión o de un estado de tristeza o una situación negativa, entre comillas, en el internet o en la computadora de forma anónima, que en vez de expresarlo pues con algún médico, con algún profesional de la salud o con tu entorno? Creo que caemos a lo mismo que mencionabas del ejemplo, donde es permitido hablar de lo bueno, de las emociones buenas, entre comillas, pero de las emociones negativas como un dolor emocional, como una tristeza, se ven como algo de signos de debilidad, ¿no? Porque la persona no debe estar triste porque quiere decir que es débil mentalmente, ¿no? Sí, omitir que existe esta parte obscura entre comillas, de la persona. Sí. Y es que es algo que no se atiende, o sea, yo puedo llegar y decirle a alguien, estoy bien enojado, y esa persona nomás me va a preguntar que por qué, y ya pues yo le voy a decir por qué, ¿no? Y ya. No te lo resuelve. O sea, no es algo que estoy resolviendo, ¿sí? O sea, yo puedo llegar y decirlo, pero no existe esa parte en la que yo trabajo por qué me enojé, o yo trabajo por qué me siento triste tan constantemente. No lo trabajamos. O sea, sí decimos yo estoy triste, estoy enojado. Y te dicen se te va a pasar. Y casi siempre, de hecho, creo que la respuesta más común ante cualquier tipo de emoción considerada negativa socialmente, pues es que se te va a pasar, ¿no? El tiempo cura, dicen, el tiempo cura las heridas. Y ojalá cura la distimia, ¿no? Porque ya sabemos que no es cierto. Ajá. Sí, o sea, obviamente con el tiempo uno va madurando, pero no necesariamente cura todas las heridas. No se lo podemos dejar todo el tiempo. Fíjate que yo he escuchado mucho en duelos que las personas que no van a un especialista, que están viviendo el duelo ellos solos, mencionan mucho eso, el tiempo lo cura todo, el tiempo, etcétera. Como, bueno, sí es verdad que en algunos casos pues el tiempo te ayuda a sanar, pero qué tal si a ti te está afectando en demasía y necesitas ayuda profesional y te están diciendo, no, pues espérate, es que el tiempo es muy reciente. Sí, es que una cosa es apoyarse del tiempo y otra cosa es dejárselo todo al tiempo, claro. Esperando como que mágicamente pues, el paso de los días pues haga algo al respecto, ¿no?
Pues Se fijan que esto de la analfabetización es como una cadenita, o sea, yo no sé cómo tratarme y alguien pide mi ayuda y pues también lo voy a dejar a la deriva, ¿no? sí, porque no tengo esa capacidad de interpretarlo a la otra persona, ¿no? Sino hacerle un feedback en ese caso. Bueno, también yo veo esto de la alfabetización como tener herramientas, ¿no? Tener varias formas de enfrentar una situación quizás, ¿no? Digamos, pues socialmente no soy muy bueno y digamos que en el mundo existen 5 formas de poder llegar a ser una persona más sociable, pero pues en mi analfabetismo o en mi falta de educación emocional yo nomás conozco 2 o 3 formas y que son como las menos indicadas, ¿no? Como una fiesta donde se involucra el alcohol o drogas o cigarros, donde sabemos que de una u otra forma esos son elementos pues sociales, o sea, sean buenos o sean malos, son formas de sociabilizar. Pues es muy fácil llegar con un extraño y pedirle un encendedor para prender un cigarro y iniciar una conversación, etcétera, ¿no? Claro, hay niveles y no necesariamente estoy diciendo que eso sea pues malo o sea negativo, pero lo que me refiero es que hay elementos que pueden llegar a perjudicar la salud física y mental que te están sirviendo a ti para pues ser social. Ok, que has elegido una herramienta prácticamente dañina como medida de puente, bueno, como un puente para acercarte a la otra persona. Exactamente. Sí. Y por ejemplo, la mayoría de las personas que conozco que consumen algún tipo de droga legal e ilegal, la mayoría tienen alguna dificultad intensa personal, ¿no? Alguna problemática, pues. Puede ser familiar, puede ser con su orientación, puede ser por algún dolor muy intenso, alguna experiencia fuerte que vivieron, ¿sí? Pero la gran mayoría tienen en común esto, que vivieron una situación intensa que están evitando, y la están evitando con el consumo de sustancias. O sea, ¿y qué puedo hacer? Bueno, obviamente hay distintas maneras de abordar esto, pero lo que me refiero es que por la incapacidad que tienen de reconocer y de abordar lo que sienten, prefieren negarlo y agarrar algo que los hace sentir mejor, aunque sea por momentos. Como magia, ¿no? Como algo, de hecho muchos lo definen como, pues dependiendo del tipo de sustancia, sí puede parecer mágico. y lo consideran espiritual, etcétera, ¿no? Pero esa es la parte en la que hacemos a un lado lo que siento emocionalmente en mi vida normal, cotidiana, para vivir situaciones placenteras que me van a ayudar a sobrellevar este dolor emocional que estoy evitando. Ok, se esfuerzan como a tener pequeños descansos, ¿no? Es como a partir de estos momentos de falso placer, son pequeños descansos en este sufrir, ¿no? De que tiene la persona y que puede por ser, así decirlo, o sea, okay. en este rato, y por eso funciona. Sí, pues son pequeños descansos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Que terminas con la novia y ahora le vamos a ponernos una peda y porque así sí me animo a decir lo que siento, güey. Y ahí le grito todas las canciones que yo quiera y le hablo. Pero si no estoy pedo, si no estoy tomado, entonces yo no puedo decirle nada. Nada más lloro a escondidas donde nadie me está viendo o no digo nada. Entonces yo necesito del alcohol para tener suficiente fuerza para ahora sí expresar lo que siento y de todos modos no atenderlo, sino nada más de manera catártica, ¿no? Un reforzador negativo porque te saca de la situación que estás sufriendo y te lleva a una situación de placer, ¿no? Sí. Temporal, ¿no? En la que no estoy abordando el problema sigue ahí, pues. Otro ejemplo es el padre que no le dice a sus hijos que los quiere, pero ¿qué tal cuando llega en un estado alterado, ebrio? Yo creo que a gran cantidad de personas nos ha pasado que conocemos a alguien, no sé, al tío borracho o algo así, que cuando está borracho sí dice que quiere a todos y abraza y todo, pero cuando no está borracho no dice nada. O sea, es como más introvertido o no expresa lo que siente de verdad. Se siente incómodo si lo dice en sus facultades mentales, ¿no? O en su estado de sobriedad. Ajá, o sea, exacto. Si te encuentras de una manera normal, entre comillas, no lo dirías.
Necesitas estar en un estado alterado de conciencia para entonces ya poder decir lo que sientes, ¿no? Y bueno, ¿por qué mencionar esto? Pues porque obviamente a la larga este placer momentáneo que te ayuda a salir de la incomodidad, pues sí te genera un daño emocional y físico. Ahora vamos a pasar a la parte de la conclusión del tema del día de hoy. Así que ¿alguien quiere comenzar? Yo quería decir, sí, que va en parte en la conclusión, que esto del analfabetismo emocional no se refiere únicamente a tener una imagen negativa, entre comillas negativa, o sea, como oscura, de ciertos tipos de personas, o sea, que no solo se refiere a una persona pues muy enojona, muy alterada. Eso no es solamente analfabetismo, sino que también una persona que no sabe expresarse bien, como ya lo mencioné, que sea aislada, que sea muy asocial, también puede ser un tipo de analfabetismo, porque no sabe cómo relacionarse con las personas ni observar lo que está pasando en su entorno. Pues para mí el analfabetismo emocional es esta dificultad para reconocer e interpretar lo que son las emociones y posteriormente los sentimientos que puede llegar a tener una persona. Además de ello, al tener la dificultad uno mismo de reconocerlas, pues también lo tendrá al momento de reconocerlas en los demás. Eso para mí es principalmente el analfabetismo emocional. Bueno, y pues creo que es muy importante porque genera una buena convivencia en cualquier tipo de entorno, ya sea familiar, educativo y laboral. Sí, te da esas herramientas de reconocer qué sucede, y si tienes alguna dificultad, algún problema, pues sabes de menos qué nombre tiene para empezar a darle una solución. Yo creo que si atendemos la educación emocional desde un principio, comenzamos a tomarla en cuenta para ver qué podemos hacer con lo que sentimos, nos ahorraríamos cantidad de problemas. Sí, creo que ahí es donde está su importancia, pues. Sí. Bien, y para finalizar este podcast, nos gustaría conocer tu opinión acerca de este tema y sobre todo en saber si consideras que es importante que se den este tipo de temas como quizás una clase general o una clase regular en centros educativos como en escuelas públicas, porque sabemos que es parte de un entorno educativo, ¿no? O si tú consideras que si este tema es únicamente correspondiente a lo que es la familia, ¿no? Es decir, si crees que es tan importante que enseñen estos temas en la escuela, así como en la familia, o si crees que le corresponde únicamente a la familia. Muy bien, lo dijiste de maravilla. Pues llegamos al final de este podcast, esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente. Nos despedimos de ustedes. Yo soy Jonathan, Daniel y Gerardo Lara. Esto fue Podcast de Psicólogo en Formación y hasta la próxima.